Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que no solo nos va a edificar, sino también nos va a transformar. El tema de esta prédica es dimensión de movimiento. Bienvenidos a Tiempo con Dios. Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime, secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es... Bienvenidos nuevamente a este programa Tiempo con Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que nos va a transformar y nos va a edificar y no solo nos va a llevar a otro nivel, sino a otra dimensión. El tema de esta palabra es dimensión de movimiento. Quiero que nosotros abramos nuestra Biblia en Efesios capítulo 3, versículo 17. Y dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, cuál sea la profundidad y cuál sea la altura. Lo que nos explica en Efesios capítulo 3, versículo 17, nos habla acerca de que nosotros, los seres humanos, nosotros como hijos de Dios, nosotros como naturaleza, como creación y como hijos de Dios, tenemos dimensiones y esas dimensiones pueden estar caracterizadas por una altura, por una profundidad, por una anchura y por una longitud. Cada esto nos define, cada estas características define cuál es nuestra longitud, cuál es nuestra dimensión que tenemos como seres humanos frente a nosotros como hijos de Dios. ¿Qué dimensiones tenemos? Tenemos más conexión con Dios, tenemos esa relación activa y frecuente con Dios. ¿Qué dimensión tienes tú? ¿Qué longitud tienes tú? ¿Qué anchura? ¿Qué movimiento tienes tú? La prédica de hoy y la palabra de hoy es nosotros conocer cuál es la dimensión de movimiento, qué fuerza nos mueve, qué permite movernos, qué permite accionar nuestro sentir y nuestra manera de amar a Dios, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de accionar. Hoy vamos a aprender acerca de esa dimensión de movimiento, que nos permite tener esas dimensiones que leímos en Efesios 3:17, que nos permite tener esas dimensiones. Ahí en el versículo 17 dice que tenemos que estar arraigados y cimentados. Arraigados es estar con Dios, juntamente con Dios. La palabra de Dios dice que juntamente con Cristo estoy crucificado. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Estoy teniendo una conexión con Dios activa y frecuentemente. Estoy en una relación íntima con el Padre. Esto me permite cada día, cuando yo hago mi devocional, cuando yo leo la palabra, cuando yo oro, yo tengo una relación íntima y activa con Dios. ¿Y cuál es la única o cuál es esa herramienta que me permite tener esa relación con Dios? La fe. La fe es la única que me permite estar cimentado y estar arraigado a las manos de Dios. Porque muchas veces hay seres humanos y nosotros los hijos de Dios, porque vamos a la iglesia, porque leemos de vez en cuando la Biblia, porque oramos solo cuando tenemos una situación mala, ya estamos arraigados y ya estamos cimentados en Dios. Pero la razón es que no es así. Estar arraigados y cimentados con Dios es tener una pasión, tener ese sentimiento de que nuestra alma tenga sed por Dios, ese sentimiento de estar con una conexión activa en Dios. ¿Y qué puede activar eso? Nuestra fe. Nuestra fe es la única que puede activar ese mover, esa nueva dimensión, ese nuevo nivel. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, o hasta ahora empezando, nosotros no nos podemos quedar en el mismo nivel, no nos podemos quedar en la misma dimensión. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir proyectándonos, tenemos sueños, tenemos metas por cumplir. Y nuestras metas y nuestro propósito siempre está puesto bajo la cobertura de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios necesitamos estar activos en la fe y estar cimentados y arraigados siempre a Dios como una fuente viva en nosotros. Debe haber una fuente viva y proyectada siempre en nuestra vida.
Esas dimensiones nos llevan a proyectarnos, nos llevan a avanzar de nivel, nos llevan a llevar un nivel nuevo y una dimensión de la sobrenaturalidad. ¿Cómo alcanzo esa dimensión de movimiento? Esa dimensión de movimiento necesito primero, ¿cómo llego a esa dimensión? Estando arraigados y cimentados a Dios. Un día una mujer llega y le dices a un pastor, pastor, lo que pasa es que ya estoy cansado de la situación que vivo en mi familia. Mire, mi esposo es alcohólico, mi esposo bebe, mi esposo me pega, mi esposo no ve las circunstancias, mi esposo no me ama, ya no siento que tenga ese cariño, mis hijos me desobedecen ya, no sé qué hacer, no sé qué hacer, pastor, le decía a esta mujer. Y el pastor le decía que siempre pusiera en oración a su marido, que se arraigara más a Dios, que se cimentara a Dios. Pero esta mujer siempre peleaba con su marido y le decía, venga, no haga esto, venga, ¿por qué hace esto? Y siempre luchaba contra su marido y siempre luchaba contra sus hijos. Y ella no se daba cuenta que en una dimensión sobrenatural como es la oración, no podemos estar actuando en la dimensión natural. En Efesios 6, capítulo 12, dice que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Esta mujer no comprendía que su lucha no era contra su marido, esta mujer no entendía que su lucha no era contra las deudas, contra su enfermedad, contra sus hijos, sino era con esa potestad que tenía atada su familia, su economía, su salud. Ella lo entendió cuando ella comprendió que ella no podía luchar en una dimensión natural, sabiendo que esa dimensión se debía luchar en una dimensión de sobrenaturalidad. ¿Qué es la dimensión de sobrenaturalidad? Ir más allá de la conexión de Dios. Estar arraigados con Dios es una dimensión de sobrenaturalidad, porque Dios te muestra maravillas. Dios te muestra cosas que tú no conocías. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conocías. Cada vez que nosotros buscamos a Dios, cada vez que nos arraigamos a Él, lo encontramos y Él nos muestra cosas que en realidad nosotros no sabíamos. Y esta mujer comprendió, y esta mujer buscó de Dios, y esta mujer se arraigó y se cimentó en Dios, y comprendió que su lucha no era contra ni carne ni sangre, sino contra las potestades que estaban contra su marido, contra su familia, contra su situación financiera, su situación de salud. Así que nosotros como hijos de Dios, para entrar a un mover, para entrar a una dimensión de movimiento, necesitamos conocer que nuestra lucha no es ni contra sangre ni carne, sino contra potestades. Pero esta mujer, ¿cómo comprendió ese sistema? ¿Cómo comprendió llegar a esta dimensión de naturalidad? ¿Qué necesitaba esta mujer para llegar a esa dimensión natural? Eso lo encontramos en Zacarías capítulo 4, versículo 6. En Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es ni con tu fuerza, no es con mi ejército, no es ni con tu habilidad natural, porque tú tienes que luchar con el Espíritu de Dios. Y como yo lucho con el Espíritu de Dios en la oración frecuente, en mi devocional diario, leyendo la palabra de Dios, estando arraigados y cimentados en la presencia de Dios, cambio mi nuevo nivel, subo nivel, cambio mi dimensión de pensar, cambio mi nivel de escuchar la palabra de Dios, entiendo mejor las circunstancias y sé que cuando estoy arraigado y cimentado al Espíritu de Dios, Dios me ayuda, Dios me protege, Dios es mi protector, mi proveedor. Porque yo conozco que ya no estoy luchando en una dimensión natural, sino estoy en una dimensión sobrenatural, en una dimensión de movimiento y de accionar. Esta mujer no hubiera entrado en esa dimensión de movimiento si no hubiera entendido que el único que podía accionar y el único que puede mover nuestra situación financiera, nuestra situación familiar, nuestros problemas, es el Espíritu de Dios. Es el único que puede mover dar ese movimiento. Un objeto, algo no se puede mover sin que una fuerza haga o produzca ese movimiento. Ningún objeto puede ser movido sin que una fuerza la efectúe esa fuerza. ¿Y quién es la fuerza? ¿Quién es nuestra fuerza? Dios es nuestra fuerza, Dios es el Espíritu.
el que nos da la fuerza. Entonces Dios, cuando nosotros estamos cimentados a la presencia de Dios y arraigados y comprendemos que nuestra lucha no es contra ni sangre ni carne, entendemos y baja una dimensión de movimiento y Dios dice, esta persona quiere accionar, esta persona está en una dimensión de movimiento y de acción. Entonces entras en otro movimiento de acción y de movimiento. Cuando te arraigas a Dios, el Espíritu de Dios está contigo y el Espíritu de Dios da fuerza y esa fuerza es la que te permite a ti accionar. Esta mujer no hubiera podido rescatar a su familia, no hubiera podido sanarse si no hubiera sido por un accionar de ella, de Dios. La fuerza que Dios le dio para poder accionar mediante la oración y la adoración, la ofrenda, la alabanza. Estas son herramientas que nos permiten estar en otra dimensión sobrenatural y dimensión de movimiento. Tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que cambiar mi manera de efectuar y ver las cosas. Porque ahí está el accionar, ahí está el movimiento. Pero Dios necesita una persona con la cual pueda accionar ese movimiento. ¿Y cómo acciono el movimiento? ¿Cómo yo acciono? ¿Cómo yo me entrego y me cimento a Dios? Solo con una decisión. Tomando la decisión y decir, Señor Jesús, Padre Celestial, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor. Quiero accionar, Padre. No me quiero quedar estancado en un solo nivel, sino quiero llevar a niveles de gloria, a nivel de dimensiones de movimiento. Necesitamos avanzar. No nos podemos caer en un simple o en un escalón. ¿Por qué? Porque necesitamos estar y ser violentos. No violentos en hacer la guerra, sino entrar a esa dimensión. Cuando yo entro a la dimensión de acción y de movimiento, cuando entro a esa dimensión, es porque yo soy un violento. Porque solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Quiero que leamos Mateo, capítulo 11, versículo 12. Dice, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los únicos que lo arrebatan. Entonces necesitamos ser violentos en ese accionar, violentos en la oración, violentos en la alabanza, violentos en la ofrenda, violentos al momento de nosotros estar en oración. Cuando queremos ir de una dimensión natural a una dimensión sobrenatural y de la dimensión sobrenatural a una dimensión de movimiento, nuestra oración cambia, nuestro hablar cambia, nuestro carácter cambia, nuestra forma de pensar cambia, nuestra situación cambia. ¿Por qué? Porque ese accionar y ese movimiento es producido por una fuerza que es el Espíritu de Dios en tu vida. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Arráigate a Dios. ¿Cómo te arraigas? Lee la palabra, escucha la televisión, escucha las prédicas, siéntate, arrodíllate por lo menos por 15 minutos y ten esa oración íntima con el Padre. Porque eso no solo ayuda a tu situación, sino también calma la sed de tu alma. Ayuda a refrescar tu alma, hidrata tu alma. En la palabra de Dios dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si pierde su alma? ¿De qué nos sirve nosotros tener dinero, casas, de todo, si nuestra alma está dañada? Necesitamos estar arraigados a la presencia de Dios para que nuestra alma esté viva y se pueda crecer y tenga un crecimiento y un desarrollo espiritual. Pero necesitamos accionar. ¿Cómo acciono? Tomando la decisión y decir, Señor Jesús, me levanto hoy y tomo la decisión de accionar. Ya no quiero quedarme estancado con las deudas, ya no quiero estancarme con nada, Señor. Quiero en el nombre de Jesús accionar. Y esa palabra de acción se transforma en movimiento. Y ese movimiento se transforma en la situación. Y todas las situaciones mejoran. Vivir con Dios o estar en una vida con Dios no significa que se van a solucionar los problemas. No significa que si tú vas a vivir una vida de rosas. Porque en realidad no es así. Lo único que llega a ese plan, lo único que puede fortalecerte, la vida con Dios y el estilo de vida con Dios, es hidratar tu alma y poder no solo cambiar tu situación, porque Dios es nuestra fuerza, el que nos activa, el que nos ayuda. Él es el que nos da ese accionar y ese movimiento. Dios, ¿qué espera de nosotros? ¿Qué es lo que espera Dios? Dios espera que nosotros, sus hijos, nos levantemos con violencia, pues el reino de los cielos es atacado
Y solo los que entran en este mover lo consiguen. Solo los que entran en ese accionar, solo los que entran en ese arraigado por Dios, solo los que entran en ese devocional diario, en esa oración, en esa alabanza y en esa ofrenda poderosa, somos los únicos que podemos entrar a un movimiento y a una dimensión de accionar y de movimiento. Somos los únicos, los que entran en este mover, son los únicos que pueden accionar. ¿Por qué? Porque son entendidos y están arraigados al Espíritu de Dios. Salomón era un ejemplo de esta dimensión de movimiento. Salomón se movía en el mover de Dios. Salomón sabía que su lucha no era contra carne ni sangre, sino contra potestades. Salomón estaba en una dimensión de autoridad, en una dimensión de movimiento, en una dimensión de unción. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión de tomar y servir su vida, de arraigarse a Dios y vivir toda su vida solo al servicio de Dios. No te estoy diciendo que tienes que pasar todo un día, pero sí estar siempre conectado con la presencia de Dios, siempre estar en constante lectura de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y necesitamos estar en una dimensión de movimiento, en una dimensión de movimiento. Quiero que leamos Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7 dice: Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego de la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 100,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales habían hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba de pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de la ofrenda de la paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con todo Israel, una gran congregación desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y los 23 días del mes séptimo envió a el pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios de Jehová había hecho a David y a Salomón y su pueblo Israel. Aquí nos habla de cómo es la dimensión de movimiento en la vida de Salomón. Cuando Salomón decidió activar su dimensión de movimiento y su nuevo nivel, cambió su forma de orar. En el versículo 1 dice que cuando Salomón oraba, descendía fuego del cielo y la gloria de Dios se impregnaba en la casa de Salomón. Pero ahí no solo decía que la gloria de Dios llegaba solo a la casa de Salomón, sino llegaba a todas las casas del pueblo de Israel. Era tan grande esa dimensión de movimiento de Salomón, era tan inmenso ese movimiento de Salomón, que cuando él oraba descendía fuego del cielo. Eso es una dimensión de movimiento, que cuando tú ores sientas el Espíritu de Dios entrar, cómo quema ese fuego en ti, cómo quema esa llama de ti. Porque Salomón decidió accionar, decidió sentirse y estar en un movimiento y estar en una dimensión de acción. Entonces cuando él oraba descendía fuego del cielo. Ahí vemos que Salomón estaba en una dimensión de movimiento en su orar, porque era violento en la oración. Pero ahí también nos habla
en el versículo 6, que cuando ellos vieron la presencia de Dios, tocaron instrumentos y alabaron a Dios. Entonces la dimensión de movimiento no solo está en tu orar, sino en tu alabar, en la alabanza a Dios. Salomón entró en esa dimensión de movimiento, en la alabanza. Y él alababa a Dios y le daba gracias por haberle entregado tan grande prestigio que era bajar su fuego sobre su casa. Porque Salomón sentía la gloria de Dios en su casa y alababa. ¿Por qué? Porque él estaba en una dimensión de movimiento. Cuando estoy en una dimensión de movimiento, soy violento en la oración y en la alabanza. Porque cuando tú activas ese movimiento de accionar, Dios envía movimiento y accionar en tu alabanza. Y tú saltas y brincas y alabas a Dios con esa autoridad y con ese poder y con ese don de gratitud. Porque Dios ama a las personas que lo alaban, ama a las personas que lo agradecen. Porque Salomón entró en una dimensión de movimiento. Pero también en el versículo 7 y en el versículo 8 habla acerca de que Salomón entregó ofrendas a Dios. Y las ofrendas eran tan grandes que no cabían en el altar. Así debe ser nuestra dimensión de movimiento. No solo Salomón fue violento en su orar, sino también en su alabar y en su ofrendar. Eran tan grandes las ofrendas de Salomón y era tan grande la gracia y la dimensión de accionar y de movimiento de Salomón, que su ofrenda era grande, su alabanza era especial para Dios y su orar traía fuego del cielo. Eso es una dimensión de movimiento, que Salomón solo decidió, se arraigó a Dios, se cimentó en Dios, oró, alabó y ofrendó, y eso se vio reflejado en su dimensión de movimiento, porque Salomón decidió accionar en su oración, en su alabanza y en su ofrenda. Pero él decía que no solo el pueblo de Dios, bueno, terminó todo y nos vamos, no, sino se fueron gozosos para la casa. Eso hace la dimensión de acción, trae descanso para tu alma, trae ese descanso que Dios te da para el alma, esa alma abatida, esa alma cansada, esa alma golpeada. Dios le da descanso cuando estás en esa dimensión de movimiento. Cuando decides levantarte y accionar y moverte, entras en una dimensión y en una violencia en la oración, violencia en la alabanza, violencia en tu ofrenda, y tú te llevas a tu casa gozo. No solo gozo a ti, sino tu familia también está gozosa de la grande y de la dimensión de gozo de Dios. ¿Qué trae esa dimensión de gozo? ¿Qué trae esa alegría de Dios? ¿Qué trae ese descanso para tu alma? Estar cimentados y arraigados a Dios en la dimensión de movimiento. Eso es lo que trae dimensión de movimiento. Violencia en la orar, violencia en el alabar, violencia en el ofrendar y gozo. Eso, con esas herramientas, entra una dimensión de movimiento. Salomón entra a una dimensión de movimiento estando con esas 4 herramientas. Violencia en el orar, violencia en el alabar, violencia en el ofrendar y el gozo. Eso trajo la dimensión de movimiento a la casa de Salomón. En 2 de Crónicas 7, versículo 11, habla acerca de que cuando Salomón había terminado toda la casa de Jehová y la de él, todo lo que Salomón se propuso hacer de ahí en adelante, todo fue prosperado. Todo fue prosperado porque cuando Salomón entró a la dimensión de movimiento, todo lo que él se proponía, todas las metas que él se proponía dentro del propósito de Dios, Dios lo tomaba en acción. Sus finanzas fueron restablecidas, su economía fue restablecida, su familia fue restablecida porque Salomón entró a una dimensión de movimiento. Eso cuenta también la historia de Nehemías, que hablaba de que el pueblo estaba abatido, el pueblo estaba, mejor dicho, en bancarrota completo con la economía. Pero cuando llegó Nehemías y restableció la economía, porque todo el mundo
vendía, todo el mundo tenía deudas, todo el mundo en ese pueblo tenía deudas. Pero cuando ellos entendieron que cuando el Espíritu de Dios estaba con ellos, Dios iba a proveer, y todo lo que ellos entraron en esa dimensión de movimiento, en el pueblo cambió. La dimensión de orar, la dimensión de alabar, la dimensión de ofrendar, y trajeron gozo a su alma. Y eso permitió que ellos entraran a una dimensión de movimiento, y todo lo que ellos se proponían, Dios los prosperaba, siempre prosperaba, porque entraban en una dimensión de movimiento, entraban a una dimensión de prosperidad y entraban a un movimiento de gozo. Eso trae la dimensión, eso trae las nuevas dimensiones de Dios, trae gozo para nuestra vida, trae ese reflejo de Dios. Eso es lo que trae arraigarse y cimentarse en la presencia de Dios. Eso es lo que hizo Salomón. Todo lo que Salomón se proponía era prosperado. ¿Por qué? Porque Salomón entró en la dimensión de movimiento que Dios tenía. Entonces el mensaje de hoy es: entra en esa dimensión de movimiento, entra en el mover de Dios, arráigate a la presencia de Dios, abre tu Biblia, órale al Señor, empieza tu devocional, empieza a predicarle a las demás personas y de hacer discípulos a las naciones. Mateo 28, 19. ¿Nosotros qué tenemos que ir a hacer? Discípulos a las naciones. Háblale a tu familia, empieza con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus familiares, empieza con tus compañeros, con tu trabajo, empieza en esa dimensión de movimiento, porque cuando tu oración, tu alabanza, tu ofrenda es violenta, trae gozo a tu alma, y todo lo que te propones va a ser prosperar. Quiero que en este momento cierres tus ojos donde me estás viendo y digas: Señor Jesús, Padre Celestial, permíteme, Señor, entrar a ese movimiento, Señor, permíteme entrar a esa dimensión de movimiento, Señor. Yo quiero saber, Señor, cuál es mi longitud, cuál es mi anchura, Señor, cuál es mi altura y cuál es la profundidad de mi dimensión, Señor. Permíteme, Padre Celestial, tener una oración, una alabanza y una ofrenda violenta, Señor, porque eso trae gozo a mi corazón, Señor. Eso trae un nuevo nivel, una nueva dimensión en mi relación contigo, Señor. Perdóname, Padre Celestial, si no estaba enterado de la dimensión, de lo que tenías preparado para mí, Señor. Pero, Señor, hoy tomo la decisión, Padre Celestial, de caminar en esa dimensión de acción y en esa dimensión de movimiento, Señor. Llévame, Padre Celestial, por tu senda, Señor, y dirígeme, Señor, a ese movimiento y a esa dimensión, Señor. Hoy, Padre Celestial, me comprometo a estar en ese movimiento con Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, arráigate de Dios, arráigate. Mira que Dios tiene muchas cosas grandes para ti, grandes. Muchísimas gracias por estar conectados. Como mal, como un